Buenas noches, hermanos. Siempre es un nerviosismo estar acá adelante, ¿no? Y una responsabilidad, ¿no? Cada vez que Dios nos pone aquí delante de la iglesia, o sea, algún ministerio, es una responsabilidad. Y personalmente me choca mucho porque yo siendo un hombre pecador, un hombre que muchas veces fallo delante de Dios, por su gracia Él me pone en estos lugares. Vamos a orar para que no sea yo quien hable, sino su palabra y su espíritu en cada uno de nosotros para que nos ayude a crecer, ¿no? Y llegar a la estatura de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No mereciéndolo nada, Señor, nosotros, hombres pecadores, destinados a muerte, por tu gran amor, Señor, para con nosotros, enviaste a tu Hijo. Te doy gracias, Señor. Y una de las cosas que tú haces y has dejado es tu palabra, y por medio de ella, Señor, tú nos edificas a tu iglesia. Úsame, Dios, como instrumento útil para exponer tu palabra, Señor. Seas tú el que sea glorificado y tu palabra sea exaltada. Y dejamos todo en tus manos, desde el principio a fin, en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Si es verdad, vamos a hablar de Génesis capítulo 22. Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Pero antes de empezar a estudiar el capítulo, o lo que tenemos para hoy, quería contarte algo, ¿no? Hace 2 meses, en el mes de enero, empecé yendo a trabajar, me percaté de algo, que muchos jóvenes subían a los bus, al bus donde yo me iba, ¿no? Me voy con el Sol de Oro que le llaman, y muchos bajaban en la curva de la Esperanza, ahí hay una academia. Y yo veía a todos los jóvenes que bajaban, porque es la temporada donde todos los jóvenes empiezan a estudiar para postular en marzo, sí, ¿no? En febrero, marzo a las universidades, bien sea particular o bien sean nacionales, ¿no? Y me trajo a mi memoria, me recuerdo mis tiempos académicos, ¿no? El tiempo donde yo era un alumno que había salido del colegio y quería enrumbar alguna universidad. Por si acaso, yo estudié ingeniería pesquera. Sí, soy ingeniero pesquero de profesión. Pero al recordar esto, sé que muchas personas al escuchar, eres ingeniero, consideran que tal persona es muy inteligente en las matemáticas, que es muy, le gustan las matemáticas, eso es perfecto. Es más, cuando hay una suma muy complicada, no, hablemos del ingeniero que sabe sumar, ¿no? Y a veces así tratamos, pero, hermanos, le voy a ser sincero, generalmente, no con todos es así, o en mi caso no ha sido así. Quiero compartirles algo muy íntimo, ¿no? Que pocos lo saben, pero ya creo que lo van a saber todos. Cuando estuve a punto de terminar el colegio, en mi 5º año de secundaria, como que me relajé. Bajé mis calificaciones en el colegio, pero hubo un curso en el que ya prácticamente estaba yo muy mal, y era el curso de matemáticas. Primer semestre 9, segundo 10, tercero 7, ya para el cuarto casi saco 10. Y yo normal, porque para los adolescentes ya en ese tiempo, para los adolescentes es como que, bueno, no, ya voy a acabar, ya no me importa nada, el colegio ya lo pasé ya. Pero hasta que me enteré y me di cuenta de que si es que yo repetía, en verdad, este curso, yo podía volver a cursar el 5º año, el siguiente año. O sea, iba a repetir de año. Y dije, ¿qué? Yo no, me van a tomar como viejo. Y iba el profesor y decía, profesor, yo sí sé matemáticas, yo entiendo las matemáticas, o sea, no me es difícil aprender las matemáticas, solo que no estudié para los exámenes. Y el profesor, sí, pero en las pruebas, en los exámenes, no demuestra lo que tú me dices saber. Entonces el profesor me dijo, te voy a dar un último examen, el examen final, la última prueba. Con esta prueba voy a determinar si realmente sabes o no sabes las matemáticas. Entonces me puse a estudiar, y de verdad estudié bastante para esa prueba. Hasta sudé, estaba en el examen, ¿no? Y me preparé y por la gracia de Dios aprobé. Ahora, si ustedes ven mis calificaciones en 5 años, van a ver que en matemáticas tengo el 17 de promedio. Pero no era porque fui un buen estudioso del año, sino que tuve una última prueba y por la gracia de Dios la aprobé. Y así es en la vida cristiana. A veces tenemos pruebas, tenemos tribulaciones que nos tocan pasar y vivir, pero tienen un propósito. Y ese propósito es que podamos crecer a la estatura y a la semejanza de Cristo.
Romanos dice que, y sabemos, Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando la Biblia habla de todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Cosas buenas, cosas malas. Cuando estemos pasando en tiempo de tribulación o en tiempo de prueba, ten en mente, hermano, que hay un plan divino para ese asunto. Hay un plan divino en medio de las pruebas. Hay un plan divino en medio de las tribulaciones. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Yo he puesto dos propósitos en cuanto a las pruebas y las tribulaciones. Y uno de esos propósitos es para que nosotros podamos ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 8:28. Se encuentra en el Nuevo Testamento, después de Hechos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. O sea, esta es la meta del cristiano. La meta del cristiano en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, es que nosotros podamos ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es el proceso de nuestra santificación, hermanos. Que siendo apartados por los propósitos de Dios y somos equipados para vivir para su gloria. 1 de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, las pruebas que nosotros vivimos, las tribulaciones que estamos pasando, vamos a pasar, o hemos pasado, son con un propósito divino, hermano. Porque Dios quiere enseñarte algo en medio de esas pruebas. Y si no aprendiste lo que Dios quiso enseñarte, vas a tener que dar el examen sustitutorio, ¿no? Así como yo, no aprendí primero, cuarto, tuve que dar el último. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos, para que podamos crecer. Y el segundo propósito por el cual tenemos pruebas y tribulaciones es para poder desarrollar nuestro carácter piadoso. ¿Por qué? Porque las pruebas nos permite gloriarnos en las tribulaciones. Romanos 5, del 1 al 5, es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, conocido el versículo, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto dice, o sea, no solo nos gloriamos en la esperanza, no solo nos gloriamos en lo bueno que puede ser Dios con nosotros, sino que también ¿qué? Sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre que supo aprender el plan divino en medio de las pruebas. Romanos 8 dice que más Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús, ¿qué? Murió por nosotros. ¿Saben lo que hizo Jesús? Fue obediente, pasó la prueba. Porque no era fácil morir en una cruz. No era sencillo bajar, bueno, me mato en una cruz. No, era una prueba terrible. Dice que un día antes él estuvo orando y hasta gotas de sangre salieron de su frente. Fue una prueba muy difícil, pero él la pasó. Y Dios quiere, así como Jesús, el ejemplo de nosotros también podamos salir victoriosos y glorificar el nombre de Dios en medio de estas pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios está en medio de nosotros, hermanos, cuando pasamos pruebas. Dios está en medio de nosotros cuando pasamos tribulaciones y dificultades. Eso no tengas duda de eso.
Sé que algunos hermanos están enfermos, no tengas duda que Dios está en medio de esa enfermedad. Sé que algunos hermanos están pasando por situaciones difíciles económicas. No te preocupes, Dios está en medio, Dios sabe tus necesidades. Confía en Él y aprende y entiende que hay un plan divino en medio de todo esto. Génesis 22 nos habla de una prueba suprema, la última prueba que tuvo que pasar Abraham, y no era sencilla. Fue una prueba muy difícil. Quizás puedo decir que ahora lo entiendo en un sentido porque ya tengo, bueno, mi hija Daniela, ¿no? Y sacrificar a mi hija, wow, qué difícil sería. Vamos a estudiar Génesis 22, pero bajo dos enfoques, o dos formas, o dos visiones. La primera va a ser bajo de una manera personal, de una manera como que familiar. Quería darle una palabra, pero no la encuentro. La primera manera como la vamos a ver este capítulo es, y quisiera que tú te involucres en este verso, que tú seas Abraham, que tú seas esa persona, que tú llegues a ese tiempo, estés en esa situación y sea Dios quien está hablándote a ti, y tú seas Abraham. Y vamos a leerlo. Primero yo, un versículo, y luego tú hasta terminar, o hasta el versículo 19, ¿sí? Del Génesis capítulo 22. Y me gustaría que tú te involucres en esta escena, que trates de recordar en ese tiempo. Imagínate que es un desierto, imagínate que hay tiendas, ¿no? Que no hay luces, sino es el fuego o las antorchas que nos alumbran de noche. Y llega ese tiempo, y vamos a leer estos versículos. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo, y así hasta terminar el versículo 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Ustedes? Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba.
Hasta ahí nomás, hermanos. Aquella mañana, Abraham empezó la caminata más larga de su vida. Dios le había pedido que sacrifique al hijo de la promesa, a su único hijo. Y es más, aquí enfatiza que toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Yo me pongo a imaginar, ¿no? Que Dios me diga a mí, Sergio, toma a tu hija, a tu única hija, porque es la única que tengo, y sacrifícala. Qué difícil, qué duro habrá sido esa prueba. Y dice que al día siguiente se levantó, armó todas las cosas y se fue rumbo a sacrificar o a presentar holocaustos a Dios. Y aproximadamente dice que la caminata es, según los estudiosos, es entre 80 y 100 kilómetros, la que tuvo que recorrer a Abraham, sus dos siervos y su hijo. Pero el detalle es que Dios no probó a Abraham para hacerlo tropezar, no probó a Abraham para verlo en el suelo derrotado, sangrado, todo chancado, magullado. No, Dios no lo probó a Abraham con ese propósito, sino que Él lo probó para ver si él era obediente a Dios. Y aquí en este, ¿lo puedo apagar? Yo en este detalle, sí, se me están volteando todas las cosas. Y ahora, viendo los capítulos anteriores, Abraham ya había pasado 3 pruebas grandes en su vida. ¿Recuerdan cuál era la primera? La primera prueba que tuvo que pasar Abraham, yo te la recuerdo. Tenía que salir de la tierra de Ur, a una tierra que no conocía. La segunda prueba grande que tuvo que pasar Abraham era que tenía que dejar a Lot, al sobrino que amaba, porque por algo lo acompañaba y él lo llevaba consigo. Y la tercera prueba grande que tuvo que pasar Abraham era dejar a Ismael. ¿Saben quién era Ismael? Su hijo con la sierva. Pero esta prueba era más grande que todas. Tenía que matar o ofrendar al hijo de la promesa. Y yo me puse a pensar y decir, Dios, ¿qué es lo que le querías enseñar a Abraham? La obediencia. Yo decía, ¿qué quería Abraham? ¿Qué querías tú, Dios, de Abraham? ¿Qué necesitaba Abraham aprender? Y la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros aprender acerca de este texto? ¿La obediencia de Abraham? Pero de ahí me puse a pensar, pero si Abraham ya lo obedecía, porque Abraham ya había pasado por varias pruebas y Abraham ya era obediente. Y Dios sabía que Abraham era obediente. ¿Qué es lo que quería Dios mostrarle? ¿Que era un Dios de milagros? Bueno, Abraham ya había visto varios milagros de Dios. ¿Que era un Dios todopoderoso? Bueno, hizo nacer a una mujer estéril y anciana, un bebé. Creo que Abraham ya había visto que Dios era todopoderoso. ¿Saben qué? Yo creo que Abraham, o Dios quería que Abraham aprenda lo que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento. Pregunta, hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu corazón, con toda tu mente, con toda tu cuerpo. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es verdad. En Gálatas 5:14 Pablo dice, porque toda la ley es esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben qué? En realidad hay un prerequisito en este mandamiento. Yo le llamo, algunos le llaman un lapsus bíblico, pues yo le llamo un ups cuando uno leemos las escrituras. Y te voy a explicar más o menos qué significa con lo que... Hace una semana yo fui a una boda, hace una semana, de una prima, ¿no? La verdad fue una boda muy bonita, bien, me gustó el orden, que cada uno entró, ¿no? Siempre primero entran los niños, con la Biblia, con los aras, entran los pajes, entran las damas, entra el pastor, entran los padres, y al final entra la novia, ¿verdad? Y es bonito, ¿no? Pero ¿qué sucede al último? Cuando el pastor dice, bueno, los dejaron marido y mujer, ahora son familia tal, y ellos comienzan a retirarse por la celda, por la alfombra roja, y todos comienzan a tirar flores, comienzan a tirar arroz, y mientras que salen todos los 100 con las cámaras, con todo. Pero ¿saben de quién se olvidan? Y eso sucede en todas las bodas, yo me he dado cuenta de eso recién esta semana. Se olvidan de los pajes que están parados acá y del pastor que está delante. Y ese día en la boda, los hermanos, hermano, por favor, siéntese, que todavía tienen que salir los pajes. Y a veces
Y a veces así leemos la Biblia y nos enfocamos en uno que nos olvidamos de los otros detalles. Yo creo que en el tema del mandamiento también nos hemos olvidado de los detalles, de este prerequisito. Vamos a Marcos, vamos al libro de Marcos, y vamos a ver qué es lo que respondió Jesús en cuanto a esta pregunta. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30, y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es la pregunta que le hizo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? Este es el principal mandamiento. ¿Lo viste? ¿Viste el prerequisito? ¿Lo viste? Oye Israel, Jehová uno es, mejor dicho, Jehová es único. Y Jesús hace referencia a Deuteronomio 6:4, que era una oración que los judíos repetían, que es llamada y conocida como el Shema. Y es la oración que Jesús repitió. Dijo, ¿saben cuál es el primer mandamiento de todos? Es este: oye Israel. Y yo lo traduzco: oye iglesia, Jehová uno es, Jehová es único. ¿Saben lo que tuvo que aprender Abraham? Que Jehová era único sobre todas las cosas. Abraham amaba mucho a su hijo, pero Dios estaba sobre todas las cosas. A veces tendemos a decir que Dios es nuestro primer lugar, pero ¿sabes qué? Dios no tiene lugar. Dios está sobre todo. No es que es el primero, no es que el segundo. Él está y debería estar sobre todo. Abraham, en medio de esta prueba, tuvo y aprendió que Dios está por encima de todo. Abraham tenía que entender lo importante de esta prueba y que Dios es único para él. Dios en sí no le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Por qué? Porque en Levítico vemos que Dios aborrece cuando sacrifican a ídolos de hombres. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que sacrificara su corazón. Que sacrificara su corazón y lo pusiera a Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea único. Déjame decirte, hermano, Dios es celoso. Dios solo quiere la gloria para él. Hermanos, hay gente que quiere conocer a Dios sin que Dios sea el único en su vida. Hay gente que quiere comprometerse con Dios y a la vez comprometerse con otras cosas. Pero ¿sabes qué? Dios quiere ser único y exclusivo en tu vida. Dios probó a Abraham. ¿Abraham tuvo dudas? Yo creo que sí. ¿Temores? Creo que sí. ¿Sufrió, sudó? Yo creo que sí. Pero Hebreos 11:17 nos dice acerca de Abraham que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, que acá nos demuestra lo que Abraham ya había pensado. Él dijo, Dios está primero que todas las cosas, y Dios va a ser fiel a su palabra. Si Dios me dice que haga esto, yo lo voy a hacer, porque Dios está primero. Ahora, otra vez vuelvo a referir, en Levítico Dios dice que no hay que sacrificar. No, por ti Dios, o mi suegra, no se sacrifican personas. Dios lo hizo con el propósito de probar a Abraham de que él era único en su vida. Y era necesario, y era importante, que Abraham entendiera y conociera a Dios. Hay una palabra en el griego que se llama ginosko, ¿ya? Y es el griego, la traducción es conocer. Es
y esta palabra da la idea de un conocimiento íntimo, de valor importante entre dos personas y una relación especial de conocimiento a Dios. El conocer o el ginosco no era simplemente, hola, ¿cómo estás? Te conozco. ¿Sí? Oye, ¿conoces a tal persona? Ah, sí, sí lo conozco. No, el ginosco era un conocimiento algo mayor, era más íntimo, más personal. Y era lo que Dios quería de Abraham. Te pongo un ejemplo. En cuanto al uso de la palabra ginosco. Por ejemplo, Adán conoció a Eva y nació Caín. ¿Entienden? Adán conoció a Eva y nació Caín. Y después nació Abel. ¿Entienden? Es algo íntimo, algo muy privado el conocer a Dios. Y Dios eso pide. Por ejemplo, yo, cuando estaba en tiempo de enamorar con mi esposa Karina, yo conocía a Karina. Yo conocía a Karina, yo caminaba con ella, andaba, yo conocía, pero si yo la quería conocer a Karina, es un tema diferente. Ella primero tenía que ser única en mi vida, y yo único en él, ¿me entienden? Ahora, si tú quieres conocer a Dios, primero Dios tiene que ser único en tu vida. Iglesia, si quieres conocer a Dios, Él tiene que ser lo primero en tu vida, lo único en tu vida. ¿Cuál es el eje central de tu vida? ¿Dios es lo único para ti? Porque si Dios es lo único para ti y para mí, deberíamos ser diferentes. Esposos, deberíamos ser fieles a nuestras esposas. Esposas deberían ser fieles a sus esposos. Yo creo que si Dios es único en nuestra vida y nosotros lo ponemos en el lugar que se merece en nuestras vidas, nosotros deberíamos ser esposos, deberíamos ser fieles a nuestros esposos. Y lo digo porque hoy yo trabajo en un ambiente secular y los ojos y la mente y las conversaciones son bien fuertes que nosotros como cristianos nos debemos parar firmes. Si Dios es primero en tu vida, debemos ser fieles a nuestras esposas y esposas ser fieles a nuestros esposos. Deberíamos ser leales a nuestro trabajo y no transadores o comeros. Deberíamos ser fieles en el lugar con nuestros hijos, educándolos y enseñándoles con valores bíblicos. Deberíamos ser fieles a la palabra de Dios, estudiándola y aplicándola. Deberíamos ser fieles en oración y deberíamos involucrarnos en la obra de Dios. Iglesia, es tiempo de que Dios sea único aquí. ¿Saben lo que significa iglesia? Justo estaba leyendo ese término. Viene del término eclesia. Y ecle significa fuera, eclesia afuera y delante de. ¿Qué quiere decir el término fuera de? Llamado afuera. Ecle significa afuera, eclesia llamado hacia afuera. La iglesia es llamada hacia afuera. Debemos cumplir el propósito, debemos cumplir el mandamiento que Jesús nos dejó, ir y evangelizar, hermanos. No nos debemos conformarnos de estar en estas cuatro, por si acaso. Este lugar, si nosotros nos vamos, es un salón nada más. Cuando nosotros estamos aquí, es una iglesia. ¿Ya? Así que nosotros, como iglesia, debemos ser diferentes. Creo yo que debemos ser una iglesia evangélica. Justo a mi esposa hace un rato le estaba preguntando. El pastor hace unos meses, él dijo cuál era la meta de este año para la iglesia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Uy, no se acuerdan. ¿Recuerdan? Pasión por predicar el evangelio. Iglesia, debemos cumplir el gran mandamiento. Debemos ser una iglesia evangelizadora, con un impacto que evangelice o comparte el evangelio a tu sociedad. Que no nos quedemos aquí. Ahora, si Jehová y si Dios es único en nosotros, nosotros debemos cumplir ese mandato de Dios. Iglesia, despertemos, ¿no? Nosotros somos llamados a salir afuera, no a quedarnos aquí. Somos llamados a evangelizar, a compartir de Cristo en el lugar donde estamos, en tu trabajo. Tú eres un pequeño misionero. Misionero no solo es aquel que estudia la Biblia 3 años, sino cada uno de nosotros somos misioneros en el lugar donde estamos, porque no somos de esta tierra, ¿verdad? Porque nuestro reino está en los cielos. Así que donde estamos nosotros somos peregrinos, porque somos misioneros donde estamos.
Y es tu labor como cristiano poder ser luz y sal donde estás. Porque muchas veces ya nos salamos y ya nos damos luz. Bueno, salamos en el buen sentido, ¿no? Ya nos damos sal en el sentido bíblico. ¿No? ¿Qué pasa, iglesia, que ya no da sal, que ya no da luz? ¿No? Nosotros deberíamos ser así. Deberíamos dar luz en el lugar donde estemos, testimonio en el lugar donde estemos, que vean personas que somos diferentes, que el cristianismo es diferente a este mundo. Porque hoy en día tenemos un mundo bien corrupto, bien corrompido. Pero como cristianos debemos marcar la diferencia. Dios es único en tu vida. Dios es único o toma el lugar máximo en nosotros, porque si fuera así, seríamos diferentes. Seríamos una iglesia diferente. Hermanos, les animo. Yo lucho todos los días para que Dios tenga lo máximo en mi corazón, esté en el centro. Y es una lucha. Yo creo que Abraham luchó. La verdad, ¿te imaginas 3 días caminando con su hijo, sabiendo que lo iba a sacrificar? Fue duro la prueba. Y es más, dice que un día antes le habló y pasó todo. Yo creo que no durmió toda esa noche, ni una de esas 3 noches durmió. Cuando mi hijo una vez se puso mal, yo no dormí toda la noche y me imagino que pensando que tiene que sacrificar a su propio hijo. No es fácil. Es más, Dios nunca dijo, en la Biblia nunca vas a encontrar que la vida cristiana es fácil, que es color de rosas, que Dios ya te soluciona. No es así. La vida está llena de pruebas, pero Dios nos da una victoria futuro. Pero tenemos esperanza, ¿no? Ahora, te dije que íbamos a ver este capítulo bajo 2 puntos, bajo 2 pistas, ¿sí? La segunda pista, como la vamos a ver, de una manera teóloga yo le pongo, ¿no? Vamos a ver el versículo, como dijo el hermano Jorquito, este capítulo es considerado por muchos el Evangelio de Moriah. Charles Spurgeon dice que este es el Evangelio de Moriah. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí reflejado a Cristo y su obra salvífica en la cruz. Porque vamos a ver en Isaac un tipo de Jesucristo. Así que vamos a leer versículos y tratar de juntos poder sacar y llevarnos al Nuevo Testamento, a qué es lo que hizo Jesús y cómo se relacionan estos versículos. ¿Sí? Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, aconteció Jesús, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué ha dado a quién? A su hijo unigénito. Ahora otra vez te voy a decir, Isaac es el tipo de Jesucristo. Aquí vamos a ver la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento. Dice que aconteció después de estas cosas y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, y vemos relacionado que Jesucristo fue el único hijo de Dios, pues, ¿no? Acá dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo, vamos rápido, porque el tiempo nos gana. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalboró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo, ¿verdad? Aquí era, Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah. Según los estudiosos, dice que de aquí a unos años, Salomón en ese monte había construido el templo de Jehová. Y en el templo de Jehová, ahí se construyó Jerusalén. Y es a las afueras de Jerusalén donde Jesucristo fue crucificado. Entonces se dice que es muy probable que en uno de estos montes, o de repente en el monte donde iba a ser sacrificado Isaac, fue sacrificado Jesús. Ahora, dice que Abraham enalbardó su asno y consigo y agarró la leña y todo, y Abraham dice que preparó todo para el sacrificio. ¿Sabes qué? La Biblia, desde Génesis hasta los evangelios, dice que Dios había preparado todo para que Jesús fuera sacrificado, para la hora redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí vemos que Abraham había preparado todo y era semejante a Dios porque Dios desde el inicio había preparado todo. Y si ustedes leen las Escrituras, es más, Jesús dijo a los fariseos, si ustedes conocieran las Escrituras, y no se refería a la Biblia que tenemos hoy en día, sino se refería al Torá, al Pentateuco, si ustedes conocieran las Escrituras, ustedes verían que todas ellas hablan de mí. Y verdad, pues todas ellas hablan de la preparación que Dios hizo para la llegada de Jesucristo. Así que vamos leyendo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vamos a ver dos aspectos de Jesucristo. Primero, ¿cuántos días pasó de caminata? 3 días. Ahora, si vamos a Hebreos, Hebreos 11, Hebreos 11, 17 dice, ya lo leímos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. ¿Sabes qué? Abraham, en esos 3 días de caminata, ya lo había ofrecido, yo lo había matado a Isaac. Yo lo había matado en su casa. Ya estaba determinado ya a ofrecerlo. Y esto nos habla de que Jesús murió y a los cuantos días resucitó. Al tercer día, porque Isaac no fue sacrificado el tercer día o el tercer día de viaje. Entonces vemos ahí una relación en cuanto a Isaac y a Cristo o a Jesús. Y la otra relación que podemos ver, nos quedamos en el versículo 5, ¿verdad? Dice, entonces dijo Abraham a su sierva, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ponte la imagen y la idea en ese momento. Le dijo, ¿saben qué? Ustedes quédanse aquí y yo con Isaac me voy. Y subió al monte para sacrificar a Isaac. ¿Quiénes subieron? El Padre y el Hijo. Cuando Jesús estuvo a punto de morir, o cuando fue juzgado y lo desfiguraron y lo golpearon y lo hicieron llevar una cruz, ¿quién cree que estuvo con él camino a la cruz? Estuvo con el Padre. Ni los discípulos, bueno, rodeado de gente que lo gritaba, todo lo demás, pero estuvo acompañado por su Padre. Vamos a seguir leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Recuerden, Jesús, ¿qué cargó? La cruz. ¿Y la cruz de qué estaba hecho? De madera. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en altar sobre ella. Hasta este punto, después de la pregunta que le hizo Isaac a Abraham, podemos entender que Abraham ya le había dicho, ¿sabes qué? Dios me ha pedido que se... No está escrito, pero es muy probable que Abraham le haya dicho, ¿sabes qué? Dios me ha pedido que se sacrifique. ¿Has visto en algún momento, la Biblia narra de que Isaac dijo, no, papá, no quiero, no me haces de mí, te pego? ¿Vieron la rebeldía de Isaac en algún momento? No, porque en el versículo siguiente vemos que él ya está siendo atado. Y si te pones a pensar, Jesús dice que no abrió su boca. Dice que como un cordero fue llevado al matadero. Que él se sacrificó obediente al Padre. Es más, dice que nadie le obligó a Jesús a morir en la cruz, sino que él vino a morir en una cruz. Vamos a seguir leyendo porque ya vamos a llegar al final. Y extendiendo Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque yo ya conozco. ¿Qué dice que ya conoce? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas, ¿un qué? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ver, si tú has prestado mucha atención, acá hay algo raro, ¿verdad? ¿Has prestado atención aquí en lo que hemos leído? Hay un detalle que así es como que yo le llamo el ups, ¿no? El ups. ¿Qué le preguntó Isaac a Abraham cuando estaban caminos a la montaña? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está el cordero, verdad? Ya. Y cuando Dios lo detiene con el cuchillo ahí a punto de matar a Isaac, ¿qué es lo que le dio Dios? ¿Un cordero? ¿Un qué? ¿Un qué? Un carnero. ¿Ven la diferencia? Porque Isaac es el tipo de Cristo, pero no era Cristo. Porque el cordero vino unos años después. Jesús es el cordero que fue ofrecido en sacrificio por tu pecado y por mi pecado. Porque tu pecado y mi pecado nos condenaba hacia el infierno, muerte eterna, separado de Dios. Pero con el gran amor con que nos amó, Cristo vino y murió en una cruz como un cordero, como el cordero que quita el pecado del mundo. Vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Y si entendemos eso, iglesia, debemos ser diferentes. Porque por gracia somos salvos por la obra de Jesucristo. Porque Él vino obediente al Padre, no abrió su boca, padeció para cumplir el sacrificio más grande registrado en la historia. Y ese sacrificio más grande vale tu vida y vale mi vida. Y si entendemos eso, iglesia, debemos ser diferentes. ¿Por qué no compartir el Evangelio? ¿Por qué no compartir las buenas nuevas? Que Dios vino a la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Y no vino a condenar al mundo, sino que todo el mundo sea salvo por Él. Y es hermoso. Y yo no entiendo a veces a las personas que rechazan a Dios porque es un regalo que no merecemos, pero está ahí de regalo. Pero ¿qué tampoco a veces nosotros lo tenemos? ¿Por qué? Porque nos es muy fácil pecar. Porque nos es muy fácil poner nuestros pensamientos antes que la palabra de Dios. Porque nos es más fácil hacer las cosas que nos parecen a nuestra manera correcta antes de seguir en la palabra de Dios. Vuelvo a lo anterior. Si Jesucristo es único en tu vida, debemos conocerlo. Si Jesucristo Dios es único en tu vida y valioso en tu vida, lo tienes que conocer. Dice que en las bienaventuranzas, dice que Jesús se sentó y abriendo la boca empezó a enseñar. Hoy no está Jesús físicamente, ¿no? Pero sí tenemos sus palabras, no salidas de su boca, pero sí expuestas en este libro. ¿Quieres encontrar propósito para tu vida? ¿Quieres encontrar propósito y destino para tu vida? Lo encuentras aquí. Y para la iglesia es tiempo de ser diferente. Y me encanta porque Dios me reta siempre a ser diferente. Y a mí me falta un montón de cosas. A veces lo que yo comparto aquí es lo que yo necesito. Generalmente es todo lo que yo necesito. Y lo que Dios me enseña. Así que como iglesia, nosotros debemos pararnos firmes. Poner a Dios como nuestro estandarte, como nuestro primer lugar y predicar su evangelio. Porque Jesús vino a salvar el mundo, ¿no? Y nosotros somos sus discípulos, sus misioneros. Que en el lugar donde estemos podamos predicar el evangelio. En el lugar donde estemos podamos predicar las buenas nuevas. En el lugar donde estemos las personas puedan ver a través de nosotros. Porque Pablo dice que somos cartas abiertas, que a través de nosotros puedan ver el evangelio de Cristo. Y no necesitas hablar.
Para los que tienen temor de hablar, no necesitas hablar. Con tus acciones puedes demostrar que Cristo vive en tu vida. Y es verdad, te lo digo yo que soy miedoso para hablar. Si ves aquí que estoy parado y estoy temblando, pero es Dios quien hace las cosas. Y oro que el Espíritu Santo nos ayude y nos convenza de que debemos ser diferentes. Y que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y en mis vidas y podamos llegar a la estatura de Cristo. Podamos crecer juntos. En la reunión de jóvenes José nosotros tenemos un lema. En la región Jóvenes José nosotros trabajamos juntos para llegar trabajamos juntos para llegar a la estatura de Cristo, compartiendo el Evangelio con los demás y teniendo comunión entre nosotros. Y creo que eso debería ser también nuestro lema. Debemos compartir el Evangelio y tener comunión entre nosotros y trabajar juntos para poder crecer y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Bien. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Porque has dejado tu palabra, Señor, para instruirnos, para guiarnos, Señor, para exhortarnos, para hacernos ver nuestra realidad, el error en el cual vivimos, hacernos ver, Señor, lo pobre que podamos ser, Padre. Gracias porque está esa palabra que no solo nos hace, sino nos ayuda a ser mejores. Y también gracias por la obra redentora de Jesucristo. Dios, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, Dios. No lo merecíamos ese amor, esa misericordia tan grande, Señor. Pero con tu gran amor con que nos amaste, enviaste a tu Hijo. Y así como Abraham aprendió a que tú eras único para él, Dios, ayúdanos a que tú seas único, a que todos los días nos levantemos, Dios, y podamos decir que tú eres único en nosotros. Y marchemos hacia el lugar donde nos corresponda y declaremos que tú eres único para nosotros. Y en tu gracia, Señor, danos la fuerza de poder compartir el Evangelio. Y en tu gracia, Señor, que podamos ser testimonio en el lugar donde estemos, Padre. Que podamos ser la sal, que podamos ser la luz de este mundo, Padre, y que podamos cumplir el propósito que tú has puesto para nosotros. Te agradezco por la iglesia, porque tú has puesto, Señor, para que podamos ser edificados entre nosotros. Y por tu Espíritu, Señor, que nos ayuda y que nos anima cada día a seguir adelante. Y por lo que tú haces, Señor, por nosotros. Agradecemos y te pedimos por la vida del pastor, te pedimos por los hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades, que ellos te puedan ver, Señor. Que ellos puedan ver en medio de esto y puedan entender que tú tienes un plan en medio de esto, Padre. Y que ellos puedan salir victoriosos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que ellos puedan salir edificados, Señor, y para que también puedan compartir a otras personas acerca de tu bendición. Así que dejamos en tus manos nuestras vidas, tu iglesia, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, gracias al Señor por su palabra y realmente es Jesucristo en tu vida, hermano, hermana, el único. Es Jesucristo realmente a quien tú amas, porque cuando nosotros amamos a Dios es que es el resultado de que somos hijos de Dios. Realmente tantas cosas hay en este mundo que nos pueden distraer de ese amor que debemos sentir por el Señor. Dice la palabra de Dios que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y este mundo tiene muchas cosas que nos pueden llevar a amarlo y dejar nuestra atención del que realmente debe tener nuestra atención. Es Dios quien debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios no está en tu vida en el primer lugar, déjame decirte, hermano, que tu vida no está bien. Si el primer lugar es tu esposa, tus hijos, tu carrera, tu dinero, tus propiedades o lo que puedas tener, tu orgullo, cualquier cosa. Si es el primer lugar estas cosas, entonces tu vida no tiene sentido. Esta noche hemos podido ver en la palabra de Dios cómo es que para Abraham Dios era primero. Y para ti y para mí Dios debe ser primero. Y podemos ver también en la vida de Isaac, el hijo de Abraham, que es la figura de Cristo, que es Cristo presente en todo el tiempo, hasta cuando le hace la pregunta, y dice, el ángel de Jehová del cielo le habló. ¿Quién es el ángel de Jehová?
es Jesucristo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es Jesucristo. Hermanos, Cristo está presente allí. Y Cristo quiere salvarnos, quiere salvarte a ti de repente que aún no tienes a Dios como el primer lugar en tu vida. Y en esta noche quiero hacerte una invitación. De repente vienes a la iglesia, de repente visitas o de repente estás aquí por algún tiempo, pero aún Cristo no es tu Señor, aún Cristo no es tu Salvador. Tienes la oportunidad. Llegará el momento cuando será demasiado tarde. Cuando Cristo venga y llegue a su iglesia, cuando venga el tiempo final, ya no habrá más tiempo. De repente hasta puedes morir, un accidente, cualquier cosa. Si no tienes a Cristo, irás a la condenación. Y esto no es simplemente asustar a las personas, simplemente es manifestarles la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Dios nos advierte y nos muestra a través de su palabra que si tienes a Cristo, tienes vida. Si no tienes a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor, y esta noche tú puedas, a la luz de la palabra de Dios, haber entendido que necesitas a Cristo. Que aún Cristo o Dios no es el primer lugar en tu vida. Tú puedas decirle de tu corazón, decirle, Señor, perdóname porque aún tú no eres mi Señor. Tú eres Dios, pero tú no eres mi Señor. Y en esta noche te quiero invitar a ser mi Señor y a ser mi Salvador. Quiero invitarte a que gobiernes mi vida. Quiero dejar todo, Señor, y te quiero a ti como primer lugar en mi vida. Perdóname por mis pecados. Sé que he hecho mal y te invito a ser mi Señor y mi Salvador. ¿Alguien con este deseo así en esta noche? Quisiéramos orar por ti. Si le dices al Señor así, perdóname Padre, perdóname Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser que tú seas mi Salvador. ¿Alguien así? Levanta tu mano, quisiéramos orar por ti si es tu deseo. Iglesia, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estás andando? ¿Es el Señor en primer lugar en tu vida? ¿Es Cristo realmente quien gobierna tus actitudes, tu diario vivir? ¿Eres realmente un cristiano? ¿O solamente asistes a la iglesia? ¿O solamente tienes una religión? Dios quiere Dios quiere todo de ti. Y esta noche puedas tomar una decisión. Señor, gracias te damos en esta noche por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, Señor, porque podemos a través de ella encontrar, Señor, aquel tesoro, Señor, que no podemos encontrar en ningún tipo de literatura de este mundo, ni en ningún tipo de enseñanza en este mundo. Eso es, Padre, porque te revelaste a nosotros y te acercaste a nosotros, Señor, viendo nuestra condición perdida. Y que en esta noche, Señor, podemos entender a través de tu palabra, Señor, que nos amaste. Y que te entregaste, Señor, tu único Hijo por nosotros. Gracias te damos, Señor, te alabamos grandemente y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por aquellas personas que esta noche pueden tomar algún tipo de decisión por ti, Señor. En serte fieles, tal vez en salvación, Señor. Oramos por ellos. Te pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos. Por favor, las personas que tienen encargado este tiempo, pasen adelante y vamos a orar por ello. Que el Señor bendiga lo que damos al Señor. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si vas a dar al Señor, dale con alegría, dale con contentamiento, porque esa es la actitud correcta de la persona que da al Señor. Vamos a orar, por favor. Oramos. Padre del infierno, Dios de gloria, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu palabra, porque mi Dios nos has hablado claramente que tú debes ser el único Señor de nuestras vidas, el único que debe tener toda la oración, todo nuestro ser, Señor, al día de tus pies. Y Dios, si es que aún no es así, no es real en nuestro andar diario, que tenemos conciencia y podamos tomar una decisión, Señor, en el cual tú seas primero, tú seas el único, Señor, en el cual se sienta nuestro ser. Y Dios, y conforme a tu misericordia, poder caminar, Señor, y enseñar también a nuestras familias y tu gracia. Y Dios, también te agradecemos por tu producción, te agradecemos, Señor, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, porque tú eres el que sustenta nuestras vidas, sustenta, Señor, nuestro ser, y tú eres el que provee, Señor, para nuestras necesidades. Queremos honrarte ahora, mi Dios, con los bienes y los ofrendas. Gracias, Señor, por lo que tú das. Y mi Dios, que también te damos a ti, Señor, con un corazón sincero. Mi Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
El día de mañana inician las clases ya en muchos colegios y ya creo que veo muchos de ustedes con ganas de ir a sus casas a preparar ya todo para mañana, planchar. ¿Qué más? Algunos ya se han olvidado de lavar, lavan, también secan. Y mañana las loncheras, los cuadernos, ¿no? Un bonito tiempo también con nuestros hijos, una bonita oportunidad para demostrar a nuestros hijos que los amamos y ellos también responsablemente ayudarnos, ¿no? Que este año escolar que empieza, que pueda ser un año de bendición y que ustedes chicos puedan valorar el amor que sus padres tienen por ustedes, ¿no? Y que los padres también podamos enseñar a nuestros hijos principios bíblicos en cada cosa que hacemos, ¿sí? Entonces, ya mañana empezamos, ¿no? No nos olvidemos de orar por lo que les mencioné, y vamos a hacerlo también esta vez una vez más por el pastor y por el hermano Timoteo. El hermano Timoteo, que está allá en Holanda ahorita, ha sufrido un problema de salud y está allá, llamó a la hermana Eva para pedirnos que como iglesia oremos por eso, y lo vamos a hacer nuevamente, para que el hermano pueda recuperarse. También oremos por la familia Cornejo, ¿no? Nuestra hermana Maritza, hermana Luisa. Su hermana mayor, como saben muchos de ustedes, ha fallecido hace unos días, hace unas semanas, y lo trajeron ya a Lima y la enterraron hoy día. Por eso toda la familia Muro y Cornejo no están, bueno, gran parte de ellos, por el hecho de que hoy día ha sido el entierro a las 4 y media de la tarde. Y oremos también porque el Señor pueda consolar el corazón de nuestra hermana Berta, ¿no? Nuestra hermana Bertita. Ella es su hija mayor, ¿no? Su hija mayor, y oremos por eso también, ¿ya? Entonces recordemos en casa y unos por otros estemos orando. Vamos a terminar en oración otra vez. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor, cada día en nuestras vidas, y que tú tengas el primer lugar, la preeminencia, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, oramos también por estas situaciones que se presentan en nuestro medio, Señor, con personas que amamos. Oramos, Señor, por la familia Cornejo, por todos los hermanos, Señor, Cornejo, por la hermana Maritza, Luisa, por Hijo, Señor, por todos aquellos que están allí, Señor, que tu consuelo pueda estar sobre ellos, que tu palabra también pueda llegar al corazón de ellos a través del testimonio, Señor, de nuestros hermanos que están allí, Brian, Alonso, hermano Muro, Señor, todos ellos, Andrea. Consuela, Señor, su corazón y, Señor, dales tranquilidad, Señor, en medio de esta prueba. Padre, también oramos por el hermano Timoteo, nuevamente, Padre, por su salud, como iglesia, Señor, que pueda sobrar, Señor,